Comenzamos este congreso con un diálogo titulado Joseph Ratzinger y su legado, a cargo del doctor en filosofía Alejandro Sada Mier y Terán, profesor investigador de la Universidad Panamericana de México. Lo acompañará en el diálogo Esther Gómez de Pedro, doctora en filosofía por la Universidad de Barcelona, España, y miembro del nuevo círculo de discípulos de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI. Invitamos a ambos a subir al escenario. Muy bien, pues después de... Monseñor, qué bueno que sigue todavía un ratito con nosotros. Perfecto. Después de haber celebrado la misa, después de haber inaugurado oficialmente nuestro congreso, me toca presentar ahora, y tengo el privilegio de presentarles al doctor en filosofía Alejandro Sada. Ya nos han dicho algo de él, pero quisiera complementarles, porque así nos vamos a dar cuenta de su talla. Él tiene una maestría en filosofía en la UNAM, México, con mención honorífica. Tiene el doctorado en filosofía por la Universidad de Navarra, la nota summa cum laude. Se dedica a investigar la relación entre la razón y la fe, es decir, entre filosofía y teología. Este es su tema. Por eso es especialista en el pensamiento de John Henry Newman y de Joseph Ratzinger. Es especialista en nuestro tema de hoy. Ha participado en múltiples congresos nacionales e internacionales. De hecho, nos conocimos en uno de estos congresos, ¿cierto?, del año pasado en Colombia, que fue una gozada, una alegría muy grande. Sus publicaciones han sido traducidas a varios idiomas: inglés, portugués, alemán y polaco. Destacan entre sus últimas publicaciones Asentimiento y certeza en el pensamiento de John Henry Newman y Sentido y verdad, hacia una nueva comprensión de la filosofía desde el pensamiento de Joseph Ratzinger. Actualmente dirige un proyecto internacional de investigación sobre la colaboración entre filosofía y teología en el pensamiento de Ratzinger, y él es profesor investigador a tiempo completo de la Universidad Panamericana, donde imparte asignaturas de pregrado, posgrado, etcétera, etcétera. Entonces, creo que es un lujo que lo tengamos con nosotros acá, que le hayan dado permiso en su universidad. Alejandro, muy bienvenido. Muchas gracias, Esther, y muchas gracias a las autoridades de la Universidad Preciosa de Santo Tomás, y también muchas gracias al señor obispo y a todos los que nos escuchan, a estudiantes, académicos, colegas. Pues estoy encantado de poder estar con ustedes hoy para conversar de Ratzinger y compartirles un poco de la pasión que ha suscitado en mí este personaje pues desde hace ya bastante tiempo. Bueno, pues vamos a empezar por ahí, Alejandro. Voy a decir un detalle para los que han estado en Iquique, nos han seguido. Esto va a ser distinto. Vamos a decir cosas parecidas, pero también vamos a decir otras cosas distintas. Vamos a empezar por ahí, Alejandro. ¿Qué es lo que a ti realmente te motivó a estudiar a Ratzinger? Porque digamos que no es un pensador que esté muy de moda en los ámbitos filosóficos en los que nos movemos algunos de los que estamos aquí. Es verdad, yo soy de profesión filósofo. Mi licenciatura, maestría y doctorado, todo va por la línea de la filosofía. Es decir, lo que me ha apasionado siempre es la búsqueda de la verdad, la búsqueda racional de la verdad, hasta sus últimas causas y últimas consecuencias. Esto también coincide con que, bueno, pues yo he sido educado en la fe católica, desde siempre recibí la noticia de que Dios se ha hecho presente en mi vida por medio de Jesucristo, de que he sido redimido, y esto además lo considero verdadero, no nada más una cuestión privada de sentimientos personales que me arropa y me acobija ante las dificultades del mundo, sino que considero que es una realidad verdadera en el sentido más fuerte del término verdad. Entonces, si la filosofía es búsqueda de la verdad y por otro lado yo creo que esto es verdad, pues eventualmente tenían que tocarse y encontrarse mi fe y mi búsqueda racional de la verdad. Entonces, este ha sido como el común denominador de mi búsqueda filosófica, tratar de reconciliar la dimensión de mis creencias, la fe, y la búsqueda racional de la verdad exigente, respondiendo a las exigencias más rigurosas del pensamiento racional. Alejandro, perdona, Sí. Te voy a interrumpir de vez en cuando, pero Sí, muy bien. quizás para entender mejor, ¿quieres decir que es esencial a la filosofía la búsqueda de la verdad? ¿Y por qué te lo digo? Porque se nos recordó que vivimos una dictadura de relativismo, pareciera que todo depende del color con que se mire. ¿Se puede hablar hoy de verdad? Sí, yo creo que la verdad filosófica, o la verdad a la que aspiramos, al menos la filosofía clásica desde Platón y Aristóteles, no puede entenderse sin una búsqueda abierta, dócil, humilde y honesta ante la verdad. Y entonces la verdad tiene que ser universal, ontológica y racional, me parece. Bueno, entonces, ¿cómo yo compagino esto con las pretensiones de verdad de mi fe cristiana? Porque hay una moda, ¿no?, sobre todo desde Kant, de buscar un pensamiento racional puro, una especie de filosofía que no
tenga ningún compromiso con ninguna creencia, una filosofía puramente racional, puramente basada en métodos de la razón pura, diría alguien como Kant. Y entonces, bueno, parece que sería ilícito en ese sentido asumir principios que no vienen del pensamiento racional, sino que vienen de fuera, de lo que llamaríamos fe, de una revelación. Entonces, esto es interesante, es un tema clave en el pensamiento de Joseph Ratzinger, y por eso elegí estudiar a Joseph Ratzinger para mi doctorado, porque cuando yo me encontré con un librito que publicó en 1968, Introducción al Cristianismo, que es el libro que lo lanzó al estrellato en el mundo teológico, yo quedé pasmado. ¿Por qué? Porque allá había de una forma vital, viva, una integración entre fe y razón. Era un libro que por una parte llegaba hasta a explicar o pretendía explicar las profundidades del cristianismo, pero en términos racionales, de modo que interpela. Por eso es un libro que provoca no solamente a los creyentes, es un libro que también disfruta y mueve al no creyente. Ratzinger también es famoso por eso, porque lo leen no solamente cristianos, lo leen personas de otras religiones y lo leen incluso intelectuales ateos y se sienten provocados, porque es un autor que integra de una forma viva la fe con la razón, la creencia con la búsqueda racional de la verdad. Bueno, luego quiero que profundicemos en ese librito que Claro. me parece muy interesante. Así que esa es tu motivación inicial, Esa el es mi poder motivación como hacer match, cerrar el círculo entre lo que tú veías como verdadero para ti y en sí mismo y tu búsqueda filosófica de búsqueda de la verdad. Ese clic o ese puente que Ratzinger extiende desde los 50, cuando da su primera clase como profesor en la Universidad de Bonn, el título es El Dios de la fe y el Dios de los filósofos. Y ya dirá ahí Ratzinger, ¿no?, que los cristianos adoramos y reconocemos al mismo Dios del que hablaba Aristóteles, al mismo Dios del que hablaba Platón, al absoluto griego, ¿no? Ese Dios que es causa primera, causa última de toda la realidad. Bueno, pues la pretensión del cristianismo en el siglo I es decir, ¿de qué Dios estamos hablando? De ese, del absoluto del que hablaba Aristóteles. Solamente que resulta que ese absoluto se ha hecho presente entre nosotros, ha venido y nos ha dado la cara en la persona de Jesucristo. Ahora podemos entrar en una relación religiosa con ese Dios que antes era una hipótesis filosófica. Dios, gracias a la presencia de Cristo entre nosotros, ha dejado de ser un mito, ha dejado de ser una hipótesis, y ahora es un Dios que nos ha mostrado el rostro. Ese Dios que es creador del mundo, que es la causa última de todo lo que existe, ese Dios ahora me ha mostrado que me ama, que se ha querido ser solidario conmigo en nuestra historia, y es ese, el Dios filosófico, el que me ha venido a dar la cara, el Dios de los filósofos. Mira, es que Aristóteles decía, perdona, voy a hacer una incidencia, y cuando yo era joven universitaria me llamó la atención en su libro Ética Nicómaco, él habla de las condiciones para la felicidad, como bien sabes, y se va planteando qué necesitamos para ser felices y qué no es tan necesario. Y se plantea acerca de la amistad. Y llega a la conclusión, obviamente, de que es importante, es necesario contar con amigos para ser plenamente feliz, porque si no, ¿con quién compartes eso que tienes primero? Y además el gozo que te entrega. Pero ahí él mismo dice, ¿y los dioses? Los dioses, Aristóteles, los dioses que son autárticos, que no necesitan de los demás, ¿pueden tener amigos? Y Aristóteles dice, no, obvio, porque la distancia entre los hombres y los dioses es infinita. Y resulta que, por lo que tú dices, eso rompe todos los esquemas como del pensamiento clásico. Sí. Aquí ocurre una inversión de todo. Aristóteles pensaría que el atributo máximo de Dios sería esa autonomía, de modo que no puede ni siquiera mezclarse con un mundo que Aristóteles considera bajo. Si Dios se relacionara con nosotros, Dios de alguna forma se contaminaría de la contingencia, de la bajeza y la pobreza del ser material. Bueno, pues es precisamente una sorpresa que ese absoluto nos muestre que el máximo atributo o la máxima grandeza no es tanto la autonomía, sino el abajamiento, el servicio, el no venir a ser servido sino a servir, en ponerse al tú por tú con nosotros, en bautizarse en las filas de los pecadores y hacerse uno con nosotros, ¿no? O sea, que eso de que del Evangelio de hoy parece que concuerda también, ¿no? El primer mandamiento. Mira, Alejandro, quizás podamos dar un pasito más, luego vamos a volver a esta comprensión de Dios, pero quizás podamos profundizar un poquitito en la vida del mismo Joseph Ratzinger, porque me parece a mí que para muchas personas es el gran desconocido, quizás no para todos, pero sí para muchas personas. En función de lo que hemos visto en el video, que era un mini resumen, ¿tú qué nos completarías, o de lo que tú conoces de su vida, qué crees importante que podamos conocer para poder acercarnos más a él como persona?
A ver, yo ya conté aquí que el gancho que me atrapó a mí fue la lectura de Introducción al Cristianismo. Así que mi primer conocimiento de Joseph Ratzinger fue intelectual. Yo primero conocí al cerebro, podríamos decir, al intelectual, al increíble, un tipo inteligentísimo, ¿no? Pero después es una sorpresa, cuando uno entra a sus biografías, descubrir que no es el intelectual arrogante, encerrado en la biblioteca o no sé, engreído profesor de la universidad, sino que es una persona que uno no se espera, es humilde, es sencillo, es cercano, no se siente él especialmente inteligente, es una persona modesta en ese sentido, sabe que tiene dones, por supuesto, pero siempre responde a las entrevistas cuando le echan mucho piropo y le echan mucho elogio, dice, bueno, es un poco exagerado, ¿no? Es como siempre la respuesta que él da, como que no me idealicen tanto, ¿no? Es una persona que no busca brillar por sobre los demás, sino que realmente es una persona que quiere ponerse al servicio de la verdad. Entonces a mí me parece que es una personalidad modelo, de como un buscador de la verdad, humilde, sencillo, que no se pone así por delante, sino que realmente busca la realidad según la realidad se ofrezca por las vías que la realidad entregue, ¿no? Entonces me parece un modelo como filósofo también, porque uno de los compromisos del filósofo es estar abierto a la verdad según la verdad se ofrezca, ¿no? Y Ratzinger reconoce que la verdad se ofrece de muchas maneras. Se ofrece, por ejemplo, a través del mundo, pero después se ofrece también a través de la revelación, y después se ofrece también de un modo nuevo y superior en la persona de Jesucristo, que es la verdad misma que nos sale a nuestro encuentro. Entonces, creo que por eso en su lema encontramos en su lema episcopal, esta frase, ¿no? Colaborador de la verdad, porque creo que él encuentra esa búsqueda de la verdad y ese intento de servir a la verdad como el hilo conductor que unifica todos los aspectos de su vida, tanto como su momento de teólogo, pero después también su momento como obispo y después como prefecto y después como papa. Toda su vida puede entenderse como un intento de servicio de la verdad, ¿no? ¿Y cuál es la verdad de la vida de Joseph Ratzinger? Porque esto del colaborador de la verdad es el leitmotiv de su vida, definitivamente, pero ¿por qué? ¿Cómo llega a esto, ¿no? Cuéntanos algo de este. Josephlein le llaman en alemán, el diminutivo es, Josecito es Josephlein, así. Entonces, háblanos de Josephlein, de este proceso hasta llegar a ser profesor universitario. Joseph, bueno, el pequeño Joseph, que queremos hablar desde su juventud, desde que bueno, se hace seminarista. Lo que tú veas, o quizás algunos hitos importantes. Joseph Ratzinger, ya saben, primero pues me lo acusan, ¿no? Los que han oído algún eslogan ahí en redes sociales, que era de los nazis y no sé qué. No, bueno, él siempre quiso ser sacerdote, desde muy pronto quiso ser sacerdote. Jugaba con George y con María, sus hermanos, a celebrar la misa de Navidad, pedía al niño Jesús un misal y bueno, pues era un tipo que muy pronto dio señales de ser muy espiritual y de que sentía una llamada especial que se fue encaminando muy claramente hacia el sacerdocio. Ahora, cuando estalla la Segunda Guerra Mundial… Espera, ¿puedo contar una incidencia que es muy divertida? Él tiene su vida escrita, se llama Mi vida, y él dice que cuando le toca ir al colegio y al seminario menor dice… mire, siento decirles que lo mío era el estudio, pero en el deporte era pésimo. Era pésimo, dice. Entonces, yo sufría por aquellos que jugaban conmigo el fútbol, porque yo siempre era el más chiquitito y el que siempre como el que les dejaba como perdiendo. Eso, perdón, lo quiero contar porque que lo cuente él en su vida habla efectivamente de esta humildad. Miren, ¿saben qué? Yo no soy un superhombre, soy una persona como todos, normal y corriente, ¿no? Sí, también él mismo se considera medio torpe para la administración, para la gestión, ¿no? Para él resulta, pues sí, él es muy consciente también de sus límites y como persona, ¿no? Pero bueno, entonces se le acusa injustamente, me parece, de haber sido nazi. Hay algunas fotos que sale vestido de soldado, incluso hay alguna que parece que está saludando a Hitler, ¿no? Bueno, en realidad lo que ocurrió es que cuando Alemania pierde demasiadas tropas al frente, pues llaman a los jóvenes más pequeños de 16 años al servicio militar de modo obligatorio. Así que en el seminario en el que Joseph Ratzinger está estudiando, pues tienen que inscribir a todos al servicio militar y lo envían temporalmente a una estación antiaérea y él se dedica ahí a las coordenadas y a los cálculos y esto. Pero en su primera oportunidad, ya lo decía el video, él abandona el puesto y esto era pena de muerte, esto se castigaba con la muerte. Por suerte, de camino a casa lo dejan pasar por un retén, no lo revisan, tiene el brazo lastimado y esto resulta algo de suerte, pues lo dejan ir a su casa y él ya tarde, con sentido del humor, años después dirá:
quizá fui demasiado ingenuo, ¿no? La verdad es que no calibré bien las consecuencias de lo que estaba haciendo, me pudieron haber fusilado, ¿no? Pero bueno, él abandona el puesto lo antes posible y descansa, por supuesto, cuando termina la guerra. Es retenido en un campo de prisioneros de guerra durante 6 semanas, vive allá a la intemperie con muy poca comida. En fin, ya sabemos que él nació en una familia antinazi, su papá era un policía y se iba huyendo de los lugares hacia los que llegaba el régimen nazi, pues su familia iba huyendo de esos lugares para que el papá tuviera todavía cierta libertad y no dependiera del régimen nazi directamente. Bueno, pues fue una constante huida de los nazis hasta que ya no se pudo más y los nazis lo atraparon, ¿no? Por decirlo así. Pero sí, me parece injusto. Esta foto que aparece disque saludando a Hitler es del día de su ordenación sacerdotal. Se ordenaban 2 hermanos, él y George, el mismo día, y en su pueblo en Alemania, les hacen una procesión, una celebración, y es tradición que bendicen las casas, bendicen a la gente, y en realidad en esa foto está bendiciendo a la gente con 2 manos, así. Solo que el periódico ha cortado una de las 2 manos y lo han puesto con una sola mano como si estuviera haciendo un saludo nazi, ¿no? Entonces es muy injusto, la acusación de nazi que se le ha hecho a Joseph Ratzinger es terriblemente injusta y es cizañosa, no tiene ningún fundamento, no tiene pies ni cabeza. Bueno, sé que nos queda clarísimo que esto de la connivencia o la amistad con el nazismo no es tal cual, no es. Pero era lo que estaban viviendo, supuso un sufrimiento grande para toda la familia, pero en su familia tenían clarísimo que ellos, por razones muy profundas y religiosas también y humanas también, no estaban a favor del nazismo, ¿no? Exacto. Ahora, para continuar con el tema del buscador de la verdad, Joseph Ratzinger él se miraba a sí mismo como un profesor, como un sacerdote, sí, estaba dispuesto a asumir el cargo del párroco, pero él en su cabeza se pensaba en el aula, se pensaba en la biblioteca haciendo teología. Tenía sueños grandes de escribir una teología sistemática y también escribir una cristología. Y pues esos sueños poco a poco tuvieron que irse modificando porque un día se le invita de parte de Pablo VI a asumir el cargo de obispo. Y el pobre Ratzinger entra en crisis porque ve incompatible la vida de obispo con su desarrollo académico como teólogo, que era lo que él había proyectado en su cabeza como su vocación. Entonces él padece unos días de crisis, consulta con su director espiritual y eventualmente su director espiritual le dice: también es bueno que haya obispos que sean teólogos, me parece que deberías de aceptar. Y esta es una característica de la vida de Joseph Ratzinger, siempre pone la voluntad de Dios y la providencia de Dios por delante de sus propios planes, por delante de sus propios cálculos. Entonces él en ese momento ve la providencia de Dios pidiéndole abandonarse en lo que él todavía no ha sido capaz de calcular, abandonarse en un proyecto que no es el proyecto del teólogo que él había soñado y que él había pensado. Así que acepta ser obispo y cambia su manera de hacer teología, por supuesto. ¿Por qué? Porque antes la teología de Ratzinger eran pues libros, grandes tratados, grandes monografías, ¿no? Y después pues tiene que escribir pequeñas piezas en los tiempos que tiene libres. Sabemos que dedicaban los martes al estudio. Entonces los martes hace piezas de 10 o 20 páginas, un montón. Sus alumnos en el 2006 hicieron un índice de las obras de Ratzinger y en ese índice encontramos más de 1.300 títulos publicados. O sea, más de 1.300 artículos, capítulos, conferencias, etcétera. Luego esos 1.300 títulos han sido como reunidos en diferentes antologías. Los 130 y tantos libros que hay de Ratzinger, la mayoría son antologías que reúnen algunos de estos 1.300 títulos. Ahora, no solo son antologías, también están libros que por su propio derecho son libros, la trilogía de Jesús de Nazaret, el libro de escatología, el libro de liturgia, introducción al cristianismo, la tesis sobre San Buenaventura, la tesis sobre San Agustín. Todas estas son obras grandotas, escritas como libros, ¿no? Oye, ahora que hablas de San Agustín, como nos han hablado de la maya, haz lo que quieras de San Agustín, cuéntanos un poquito de la relación de Ratzinger con San Agustín, porque parece que era de mucha amistad, ¿no? Diferente de con Santo Tomás de Aquino, nuestro patrono. Sí. No, y además Joseph Ratzinger habla de San Agustín, es muy curioso porque habla como si lo conociera. Cuando habla de San Agustín habla como de su amigo. Su amigo. Sea, se ve que le habla, ¿no? Yo creo que siente una conexión muy cercana con él. Bueno, San Agustín también es un intelectual que buscaba la vida académica y la vida de oración, la vida contemplativa, y la vida lo lleva por otro camino. Terminan nombrándolo obispo y hay que entrarle a los problemas prácticos de
de los feligreses, ¿no? Entonces se transforma la vida de Agustín. En ese sentido también Joseph Ratzinger se siente identificado con él, porque de alguna forma él también es llevado por caminos inesperados. Oye, pero cuéntanos, porque estamos todavía en la vida, pero vamos a dar algún pasito para adelante y para atrás, pero no importa. Venga. O sea, que le piden ser obispo y él acepta solo para cumplir la voluntad de Dios, porque entiende que puede cumplir ahí un servicio, puede amar a Dios también como obispo, como pastor. ¿Y qué es lo que siente cuando resulta que 3 años después de que él quería jubilarse, los señores cardenales le eligen papa? ¿También quería, no quería? ¿Cómo lo vivió? A ver, es que hay que ponerlo en contexto. De entrada, él no quería ir a Roma. Juan Pablo II, digámoslo, se lo llevó casi a la fuerza, ¿no? Bueno, sabiendo, Joseph Ratzinger es obediente. A ver, explica eso, suena un poco raro, ¿eh? No, quiero decir, Joseph Ratzinger fue invitado, pero como quiero decir, invitado a la fuerza para ir a Roma. Juan Pablo II conoció a Joseph Ratzinger como cardenal, porque leyó Introducción al Cristianismo, y al parecer fue Joseph Pieper, un filósofo que era amigo de Juan Pablo II y también amigo de Joseph Ratzinger, quien le dice a Karol Wojtyła: tiene que leer usted, cardenal, este libro de otro cardenal, del señor Ratzinger, ¿no? Del teólogo Ratzinger. El mismo libro que a ti te llevó a El mismo descubrir libro, a Ratzinger. sí. Interesante. Tengo ahí algo en común. Tomemos nota, los parecidos. Entonces, Juan Pablo II me parece que ha de haber quedado deslumbrado por la claridad teológica de este joven teólogo, y lo ficha rápidamente como prefecto para la Congregación de la Doctrina de la Fe, que es un cargo, como sabrán, muy importante en la curia romana. Entonces Juan Pablo II ya le había dicho a Ratzinger que quería llevárselo a su equipo, a la curia, y Ratzinger al principio le dice: no, acabo de ser nombrado obispo en Múnich, y entonces pues yo tengo muchas cosas que atender en Múnich. Y Juan Pablo II como que le dice: sí, bueno, ya veremos, ¿no? Y un poco después la petición ya no tiene tono tanto de petición, sino como de: vas a venir a Roma, te necesito aquí conmigo. Y Ratzinger va un poco, sin esperarlo ni buscarlo, a asumir ese cargo de prefecto. Sabemos que 3 veces, al menos 3 que sepamos, le pidió la renuncia a Juan Pablo II, pues porque sentía que ya había dado lo suyo. Él, en un libro de 1997, La sal de la tierra, es un libro entrevista, él ya se confiesa exhausto, sin fuerzas, ansioso de que llegue ya su tiempo de jubilación, porque él todavía sueña con que se va a retirar a los 75 años y va a escribir estas teologías que dejó pendientes: una teología sistemática, una cristología dedicada a la persona de Jesús de Nazaret, y a eso quiere dedicar su vida: a la oración, a la contemplación, a la quietud, al estudio y a escribir sus grandes obras. Y resulta que, es más, cuando asume el cargo Georg Gänswein, que es su secretario particular, el cardenal Ratzinger, estoy hablando del 2003, le dice: no te preocupes, esto será algo provisional, estamos ya esperando a que Juan Pablo II acepte ya mi renuncia, ya me lo ha prometido. Entonces, y claro, pasan 2 años y pues no hay ninguna aceptación de la renuncia. Muere Juan Pablo II y la sensación que hay en Ratzinger es de: bueno, pues ahora sí me toca irme a descansar y a escribir mis teologías. Entonces, ¿qué pasa en el cónclave? Pues él mismo lo cuenta, empieza a oír su nombre en las votaciones: Cardenal Ratzinger, Cardenal Ratzinger, Cardenal Ratzinger. Y él cuenta que volteó a ver al crucifijo y le dijo así como: ¿en qué estás pensando? O sea, sentí que caía la guillotina sobre mí. Esto es como lo que sintió cuando lo invitaron de obispo, pero al doble, ¿no? En una nueva versión de: Dios está pidiéndome algo aquí que no comprendo. Hay gente más fuerte, hay gente más capaz, la iglesia puede encontrar a alguien con más energía. Yo estoy acabado, acabado físicamente. Esa es su sensación. Entonces, al principio, pues lo toma con miedo, pero él lo explica con esa sinceridad: sentí que cayó la guillotina sobre mi cuello, ¿no? Muy contrario a lo que nos presenta, por ejemplo, la película de los 2 papas, ¿no? Ay, me quitaste la pregunta. Ay, perdón. Por favor. Bueno, pero ya que lo has dicho tú, claro, ha sido muy conocida, muy mediática esta película, Los 2 papas, ¿no? Que presenta al Papa Francisco, presenta al Papa Benedicto, cuando Benedicto todavía vive y está allí en Castel Gandolfo, en Roma. Entonces, nos presentan unas imágenes. Entonces, ¿qué juicio te merece a ti esta película? Porque, claro, nos acerca a la vida de los papas, que en general está un poquito lejana. A ver, no niego, a mí me parece, en su momento escribí una reseña que por ahí se puede encontrar, pero me parece que es una película entretenida, bonita, no es una película mala, pero cuando se trata de una película que trata sobre un personaje real, hay que hacer una segunda valoración. No solo si la película me gusta, no me gusta, me entretiene y no me entretiene, sino si es fiel
al original, si realmente la representación se adecua, se asemeja a la persona que está representando. Y ahí hay que decir, hay que ser honestos, justos con Joseph Ratzinger. No es Benedicto XVI ese Anthony Hopkins, ¿no? No responde a la imagen de Benedicto XVI. ¿Por qué? A ver, vemos a Anthony Hopkins preparando el cónclave nervioso, ¿no? Y los cardenales comentan, de verdad ese sí quiere el poder, ¿no? Parece que Joseph Ratzinger está como lobo sediento de poder, viendo de qué manera atan los hilos para que lo elijan papa, y después aparece obsesionado con temas de moral, con la sexualidad y la homosexualidad, y aparece también como alguien que termina cediendo el pontificado porque se da cuenta de que la iglesia necesita un cambio y él no es capaz de ofrecérselo. Entonces parece que elige a Francisco porque huye de esa necesidad que la iglesia tiene de cambio, ¿no? Entonces, bueno, insisto, la película es bonita, pero no es Benedicto XVI esa figura representada por Anthony Hopkins, bueno, clarísimamente. Sí. Hay una cosa verdadera, bueno, hay varias cosas verdaderas muy bonitas. El amor de Ratzinger por la música, por ejemplo, sí lo retrata Eso como sí. un gran amante de la música, un gran amante de la naturaleza, de la pausa, la vida interior. Ahí sí le hace justicia. Pero claro, no Ahí es sí. una persona nerviosa Sí, pero como lo presenta ahí, ¿no? A ver, a mí la parte más grave, desde mi punto de vista, de la película es cuando él termina como confesándose, admitiendo cierta culpa que es injusta, no tiene esa culpa que le achaca la película en el caso de los abusos sexuales. Joseph Ratzinger, desde que era cardenal, batalló para que su comisión, la prefectura de la Congregación para la Doctrina de la Fe, asumiera la disciplina y los procesos jurídicos de esos casos, ¿no? Porque era una burocracia lenta y torpe. ¿La disciplina quiere decir la burocracia? ¿Qué es la disciplina? A ver, con la disciplina normativa, es, quizás. Asumir, examinar los casos, emitir los juicios, determinar las consecuencias, o sea, esto no se encargaba la comisión de Joseph Ratzinger, y él empieza a pelear para tomar cargo porque se da cuenta de que necesita la iglesia una nueva agilidad con esta crisis. Siempre movido por la verdad, ¿cierto? Para poder... Hay muchas respuestas legítimas ante este problema que nos toma por sorpresa a todos. Primero, en las constituciones del mundo se considera a uno inocente hasta que se demuestre lo contrario. ¿Qué debemos de hacer con un sacerdote o un obispo acusado? ¿Considerarlo al revés, culpable, en lugar de antes de probar su inocencia? ¿O, como en todos los estados de derecho, considerarlo inocente antes de que se pruebe su culpabilidad? Bueno, son cuestiones delicadas. Por otra parte están las víctimas, hay que protegerlas, de modo que a esta persona que es sospechosa, pues quizá haya que retirarla de inmediato, incluso antes de juzgar si es culpable o inocente. Hay muchas cuestiones que hay que discutir al respecto, que requieren tiempo y maduración y un proceso histórico que tiene su dificultad. Ahora, Joseph Ratzinger es partidario de que esto tiene que salir pronto a la luz. Le hace honor a su lema, colaborador de la verdad, y más que optar por una estrategia de prudencia y de discreción y de pausa y lentitud, él como que empieza a optar por la prisa de sacar esto a la luz, de destapar la cloaca, por decirlo así, y de que toda la verdad se asome con toda su crudeza. Esta es como la visión que tiene Joseph Ratzinger. Por eso, como papa, él empezará con este proyecto de tolerancia cero y de poner 1000 mecanismos que faciliten a las víctimas rápidamente recibir ayuda, etc. Se nota en que cuando asume su pontificado, a los 3 meses el padre Marcial Maciel está depuesto de su cargo, a los 3 meses, rápido. Y así como el padre Marcial Maciel es reducido al silencio, durante el pontificado de Benedicto XVI, más de 500 sacerdotes serán retirados de su cargo de la misma forma. Entonces, él no se asusta, vamos a decir, le duele la crisis, desde luego. Cuando escribió el Via Crucis, que Juan Pablo II aparecía ya muy viejito, habla de estos abusos cometidos por dentro de la iglesia y de cómo hemos herido al cuerpo de Jesucristo desde dentro. O sea, él es consciente de esta putrefacción, pero está dispuesto y quiere abrir la cloaca, sacar la herida y purificarnos por la vía del dolor, de la humillación, del perdón, aunque duela bien. Entonces, quiero decir, no le tiene miedo a la crisis. Esta imagen de que se fue porque se le creció mucho la crisis, esto no tiene sentido. Él abrió la crisis a propósito porque la veía como un proceso necesario de purificación para la iglesia. Alejandro, antes de la pregunta acerca de la renuncia, que esa pregunta también obviamente la tenemos que plantear, ahondar más en esto. O sea, realmente cuando hay una herida y una enfermedad, la única manera de sanarla es descubrirla, aunque nos duela, aunque uno se vea pobre, miserable. De hecho, yo recuerdo también una de las entrevistas que le hacen, que le preguntan, ¿y usted qué siente? Bueno, ahí tú nos puedes responder, porque el boom, la explosión más grande de estos abusos aparece en la iglesia en pleno año sacerdotal.
O sea, ustedes saben que de vez en cuando el Papa nos regala estos años, ¿no? El año de la misericordia, el año de San Pablo, el año sacerdotal, y es justamente ahí, y él habla de un misterio de iniquidad. Entonces, esto yo creo que es muy importante. La rectora nos hablaba de la valentía, porque hay que ser muy humildes para enfrentarse con la realidad que duele, porque al final, la verdad tiene mucho que ver con la realidad, ¿cierto? Pues sí, es que es un misterio inefable de Jesucristo, que el amor de Dios se nos revela probado por el sufrimiento, esto es en la cruz. Esto es, no hay amor más grande, dice Jesucristo, que dar la vida por los amigos. Esto es, cuando Dios dice te amo, su palabra no puede ser solo sonido, tiene que ser hecho. Todo lo que Dios dice tiene sustancia, tiene verdad, tiene historia. De modo que si Dios nos dice te amo en el modo más dramático posible, en el modo más radical posible, y no hay amor más grande que dar la vida por los amigos, si Dios nos dice te amo, morirá por nosotros. De hecho, morirá por nosotros, porque su palabra no es solo hipótesis ni poesía, es historia y realidad. Entonces, esto lo sabemos. El sufrimiento humano, desde mi perspectiva, y me parece que Ratzinger diría algo semejante, el sufrimiento humano es de alguna manera, o puede convertirse en una experiencia del amor de Dios. ¿Por qué? Porque en nuestro propio sufrimiento nos volvemos capaces de comprender lo que está haciendo Dios con nosotros en la cruz de Jesucristo. Gracias a que yo he sufrido, yo puedo mirar al crucificado y comprender lo que Dios me está comunicando en el crucificado, que está dando la vida por mí. Una persona que nunca ha sufrido, que no sabe qué es la muerte, que no tiene dolores en su vida, el día que le digan te amo hasta la muerte, te amo y sufriría por ti, no comprende lo que se le está diciendo, ¿no? Entonces, bueno, yo simplemente aludiendo a esta idea de que Dios permite que seamos purificados en el sufrimiento, pero al final eso construye nuestra capacidad de una máxima felicidad de un modo misterioso que ahora escapa a nuestros horizontes. Bueno, esta ascensión es la excursión a la montaña, ¿no? Una de estas cuestas difíciles puede ser esa purificación, ¿no? Entonces, y efectivamente seguimos en esa purificación. Yo creo que esto de la conversión constante, uno siempre está revisándose, confrontándose con la verdad, ¿no? Y yo creo que Ratzinger era muy consciente de esta confrontación constante. O sea, hay una continuidad en su vida de no temer a la verdad, ¿no? Cueste lo que cueste. Sí, la fidelidad, es que la verdad es exigente. La verdad es exigente, es dura y tiene la prioridad. De ahí viene todo lo que nos parece bueno, amable, de ahí viene la belleza, de ahí viene la bondad, de ahí viene pues la riqueza de la vida. La verdad es el fundamento de todo eso que nos gusta. Bueno, vamos a la pregunta entonces. ¿Por qué? Ya lo he dicho antes un poquito, ¿no? Pero ¿cuál fue la motivación más importante de la renuncia de Ratzinger, que nos dejó a todos un poquito helados? 11 de febrero de 2013. Yo creo que se acordarán todos, yo me quedé, pero así como no entiendo nada. Y uno después ya busca, indaga. ¿Qué es lo que le llevó? Porque también se han dicho muchas cosas, ¿no? Yo creo que hay que entenderla en la misma clave de su lema episcopal. La verdad ha sido eso, la fidelidad a la verdad ha sido la constante en la vida de Joseph Ratzinger y su renuncia me parece que es un testimonio más de esa fidelidad. ¿Por qué? En el 2010 le hacen una entrevista, está publicada en un libro muy bonito que después tú nos lo recomendaste el otro día, Luz del Mundo, hay que leerlo, ¿no? Pero lo recomiendo de nuevo, La Luz del Mundo. Él ya tenía en la cabeza esta idea de una posible renuncia desde Juan Pablo II, porque Juan Pablo II le encarga a un equipo de cardenales hacer un estudio teológico de las posibilidades de renunciar de un pontífice, ¿no? Yo no sé qué habrán opinado los demás teólogos, pero Joseph Ratzinger ya sabemos lo que opinó porque después él lo dice en su entrevista. Un pontífice eventualmente no solo puede renunciar si se siente ya sin fuerzas para llevar a cabo su tarea, al final es el obispo de Roma, pero es un obispo, los obispos se jubilan a los 75 años. Entonces, si de pronto sus fuerzas ya no le dan, puede llegar a ser incluso un deber dejar el cargo para que otro ocupe ese puesto. Él lo ve así. Entonces, también dice algo bien interesante, que no se vale abandonar en el momento de la crisis. Es decir, no se vale huir porque las cosas están muy difíciles y hay que dejarle la dificultad a otro. Esa no puede ser nunca la causa de una renuncia del Papa, la cobardía o el hacerse chiquito ante la complejidad de llevar el timón de la barca de Pedro. No es eso. Pero si las cosas ya están en calma, si ya se encontró un tiempo de serenidad y de reposo, puede ser incluso un deber. Y me parece que lo hace como un deber. A los medios de comunicación nos gusta leer noticias morbositas con plots y con
intrigas y con traiciones y con alguna cosa emocionante. Pues me parece que en ese sentido no es nada emocionante la renuncia de Benedicto XVI. En realidad son motivos muy aburridos. Que diga, es que ya me cansé, ya no puedo conmigo, ya no tengo las fuerzas. Esto como que decimos, ay sí, y no tiene nada que ver lo de la pederastia y no tiene nada que ver lo que decías hace unos años de que… También, Batilix. Los Batilix o el tema de que decías, recen por mí porque estoy a veces con lobos con piel de oveja, nada de eso tiene que ver. Bueno, pues en palabras de Joseph Ratzinger, nada de eso tiene que ver porque el sumo pontífice tiene que dar la vida por sus ovejas hasta la muerte si es necesario. Entonces, el miedo no puede hacerlo huir. Lo que sí lo puede hacer huir es la responsabilidad de sentir, de saber en conciencia que el cargo, que ya no tiene las fuerzas físicas y mentales para ejercer el cargo. También sabemos, déjame terminar con esta idea, ¿no? Que lo dijo Peter Siwald, que tenía insomnios terribles, y esto no lo supimos hasta después de muerto. Insomnios terribles que no le permitían dormir en la noche y ya no podía con su vida. Le dieron unas pastillas para dormir y se quedó dormido y se cayó en México. Entonces se dio un golpazo fuerte y le quitaron esas pastillas, así que el insomnio volvió. Y él, yo creo que este fue un factor importante. Él se sentía incapaz ya de lidiar con esta situación de salud. Bueno, nos has aclarado bastantes cosas. Vamos a la última etapa de la vida de Ratzinger, antes de meternos en el legado y aterrizar en la justicia y la paz y el diálogo interreligioso. La última etapa de la vida de Ratzinger, del Papa Benedicto XVI, él se retira a partir del día X a la hora Z. Dice, yo ya no soy más obispo de Roma, soy emérito. Ya el mundo también aprende a convivir o a vivir con un papa en funciones y un papa emérito. Tienen que inventarse también este concepto de papa emérito. ¿Cuál sería el legado o la vida, lo esencial de la vida de Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, en estos últimos años? Porque tampoco se entiende mucho. Es misterioso y seguimos como tratando de comprender esta figura. Hay que saber que nunca hubo dos papas. Esto no es cierto, no puede haber dos papas. El papa siempre ha sido uno y él mismo lo dijo. En este momento yo ya no soy papa. Se quitó el anillo del papa. El papa es el Papa Francisco. Papa emérito, bueno, nos confunde porque como que es otro tipo de papa. Bueno, no es papa, ¿no? No es papa en ese sentido. Se puso un anillo de obispo como el de cualquier otro obispo y vive como papa emérito, me parece, dando una compleja lección a la iglesia. ¿Por qué? Porque vive en oración. De ahí muestra la relevancia de la oración. Para Joseph Ratzinger, la oración es el primer servicio que le podemos hacer a los demás y a la humanidad, rezar por ellos. Más que la praxis, más que la eficacia de hacer cosas, primero es rezar por ellos. ¿Por qué? Porque la oración es omnipotente. Es realmente reconocer que estamos en las manos de una providencia que nos sostiene. Entonces, esa enseñanza de una vida silenciosa, discreta, sin pretender asumir continuamente el protagonismo, las luces, el poder, me parece que es la mayor enseñanza de la última etapa de la vida de Benedicto XVI. La vida en el silencio, en la discreción y en la oración. Muy urgente este testimonio para un mundo que está atosigado por el ruido y obsesionado por la eficacia práctica, ¿no? Bueno, el silencio y la serenidad de Joseph Ratzinger son una enseñanza de que no todo depende de nuestra eficacia práctica. Hoy, déjame hacer una aplicación muy concreta. Fíjense, estamos todos aquí felices en este congreso, ¿verdad? Todos sentaditos, calentitos, aquí disfrutando. Cuantísimos detalles hay detrás de lo que estamos viendo, cuantísimas cosas que no se ven, pero que están como en la vida oculta, por decirlo así, en el silencio, y que hacen posible que estemos aquí disfrutando. Entonces, creo que realmente esto es muy importante porque lo que vemos en el mundo, digamos, humano, normal, laboral, la fe lo sobrenaturaliza mucho más, ¿no? Claro. Interesante esto de la entrega en lo cotidiano, en la vida oculta, por amor a Dios, y muy fructífero. Sí, cuando le dicen, oye, no te habrás bajado de la cruz, ¿no? Acuérdense que Juan Pablo II lo vimos ahí muriendo, ¿no? Y diciendo, yo no me bajo de la cruz, ¿no? Joseph Ratzinger entiende su renuncia no como una bajada de la cruz, sino como asumir una forma distinta de cruz. Y es esa cruz del silencio, de la oración, de sufrir por la iglesia, de llevar en el corazón los problemas de la iglesia y ponerlos continuamente delante de Dios. Vamos entonces a algunas líneas de su pensamiento, porque tú nos empezaste hablando de la introducción al cristianismo, que también es muy recomendado, aquí uno va a salir con varias lecturas recomendadas. Yo quisiera añadir un detalle. Yo conocí a un par de personas que se han convertido a la fe gracias a la lectura de este libro, La introducción al cristianismo, y de dónde brota de clases a sus estudiantes. Es como, imagínense que ahora dijera uno, yo ahora voy a editar un libro sobre mis clases. Bueno, él estuvo varios años impartiendo un curso de cómo explicar racionalmente la fe cristiana a cualquier persona. Y esto, más maduro, es este libro, ¿cierto? Entonces, claro.
¿Cuál sería, a tu entender, el elemento clave, esencial? Bueno, despedimos aquí a don Jorge Concha. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un aplauso para él, por favor. Bien, el elemento central del pensamiento de Joseph Ratzinger, como en 2 palabras y luego ya la profundizamos. Vamos a decir, lo que yo diría que me pasmó de ese libro, entender así la fe, para mí fue una novedad. Joseph Ratzinger ahí plantea que en realidad todas las filosofías tienen alguna forma de creencia. ¿Por qué? Porque todas las filosofías tienen presupuestos, tienen principios asumidos, no demostrados, para decirlo claro. Axiomas. Todos tenemos como axiomas, como puntos de partida desde los cuales asumimos una postura para mirar al mundo. Entonces, en ese sentido, no es que haya de un lado creyentes y de otro lado no creyentes. Todos somos creyentes. La pregunta es, ¿en qué cree cada uno? Primero. Ahora, en segundo lugar, Ratzinger divide este universo de creyentes en 2 grandes bloques. Los que creen que lo primero de todo es la materia irracional, o sea, la materia que por sí misma no piensa, la cosa, o los que creen que lo primero de todo es el ser pensante que experimentamos en primera persona, ¿no? Sabemos que tenemos conciencia. ¿Qué es primero? ¿La racionalidad? ¿El ser que sabe, el ser consciente? ¿O la materia que no sabe, la materia que es irracional? Aquí está la línea que divide a los creyentes y a los no creyentes, grandes rasgos, por supuesto. Pero fíjense, para Ratzinger, hablar de racionalidad, que la palabra griega es logos, hablar de racionalidad tiene muchos niveles, porque decimos, tenemos racionalidad y nos referimos a que somos capaces, tú y yo, de conocer la verdad, de asomarnos al mundo, de conocer qué son las cosas. Esto es nuestra racionalidad como facultad. Pero también miramos que hay racionalidad en el ser. Vemos el ciclo del agua con una estructura racional. Vemos el proceso de la evolución, que es un proceso racional. Vemos cómo se equilibran los ecosistemas con una racionalidad perfecta. Vemos una especie de racionalidad impresa en las cosas, como cuando ves el puente y ves en el puente de San Francisco la racionalidad del arquitecto, ¿no? La ves plasmada en los fierros. Bueno, en la naturaleza vemos una racionalidad plasmada. Entonces, también pensamos que debe haber una fuente común que responda de esa racionalidad que vemos en todas partes, y por eso Joseph Ratzinger habla de racionalidad y de logos en muchos sentidos. Racionalidad como facultad, racionalidad en el ser, racionalidad como el creador, y después Jesucristo, que es la racionalidad encarnada, es el logos, como dice San Juan, el logos que nos ha venido a dar la cara. Entonces, Joseph Ratzinger, cuando se pregunta qué es la fe, dice, la fe es un sí decidido, radical a la razón. Es el sí más fuerte que le podemos decir a la razón, porque la fe cristiana le dice sí a la racionalidad como facultad. ¿Cuántas filosofías hay hoy que niegan la capacidad del hombre de conocer la verdad? Que piensan que el hombre no es de verdad racional, sino que todos son nada más estados neuroquímicos. O condicionantes sociales. En fin, sí, pero la capacidad de verdad, sí a la capacidad de verdad, sí a la racionalidad del mundo. El ateo Richard Dawkins dice que el mundo parece pensado, parece diseñado, parece racional, pero no es racional, no es diseñado y no es pensado, sino que solo es apariencia. Bueno, el cristianismo le dirá sí a la profunda racionalidad de lo real. Lo real es racional, profundamente racional. ¿Por qué? Porque en la raíz de lo real no está la materia que no piensa, no está el ser irracional, sino que en la raíz de lo real, que atraviesa toda la realidad, está un logos originario, el logos creador. Por eso, puesto que las cosas vienen del intelecto, son inteligibles por nosotros. ¿Qué quiere decir inteligible? Interlegere, en latín, quiere decir leer por dentro. Nosotros abrimos el mundo como si fuera un libro y lo leemos. Lo leemos porque el mundo parece transparente a nuestro intelecto. ¿Por qué es inteligible el mundo? Profunda convicción de Santo Tomás. Todo el ser es inteligible, todo el ser es transparente al intelecto. El mundo es transparente al intelecto porque proviene de un intelecto, porque el intelecto es la razón fundamental de las cosas, porque en el principio está el logos y después el logos se hizo carne y el logos habitó entre nosotros y el logos se nos ha mostrado en Jesucristo. También le decimos sí a ese logos que nos ha visitado. Qué bonita es la palabra griega logos, porque significa racionalidad, pero no solo significa racionalidad, significa también palabra. Se traduce también como palabra. ¿Y qué es una palabra? Una palabra es una racionalidad, pero no una racionalidad quieta, sentada, estática, pausada en sí misma. Una palabra es algo que se aproxima, algo que se dona, algo que se comunica.
el origen de todas las cosas es una racionalidad que se comunica, una racionalidad que se nos acerca. Y esta es la convicción profunda de Ratzinger. La fe no es una alternativa cuando ya la razón no tiene opciones, no. La fe es la opción, es el punto de partida que le dice sí a la razón desde el principio en todos sus niveles. Entonces, ¿quieres decir que la fe también es un tipo de conocimiento, igual que otros tipos de conocimiento, pero como en otro nivel, que me completaría? Porque si es razonable, lógico, logos. Cuando Ratzinger dice, a ver, entonces, ¿qué es la fe? Dice, bueno, la fe no es saber cosas, ojo, no es como yo sé que hay 8 planetas, yo sé que Chile tiene tales ciudades, yo sé que México está acá. No, no es saber cosas, no es data, ¿no? La fe no es eso. Tampoco es saber hacer cosas, tampoco es conocimiento práctico. Saber hacer no son las dos palabras que ilustran qué es la fe. La fe se entiende, dice Ratzinger, por un concepto que es, o por un binomio que es permanecer y comprender. En alemán hay un juego de palabras, stechen, verstehen, y en inglés también funciona el juego de palabras, stand, understand. Si yo tengo un sitio firme en el logos, si yo miro la realidad desde la primacía del logos, la realidad es comprensible con sentido para mí. La realidad tiene sentido. Eso es lo que aporta la fe. Un sitio firme desde el cual el mundo se comprende con sentido. Entonces aquí hay algo muy interesante, hay algo objetivo que está frente a mí, que se me regala de alguna forma, que es esta manifestación, esta expresión del logos en el verbo. Y esto es muy interesante para el diálogo interreligioso porque Cristo de alguna forma es lo que nos une, o esa racionalidad, pero también hay una respuesta mía ante esto. O sea, hay como 2 dimensiones interesantes, ¿cierto? Sí. Y que a mí me cambia la vida. Creo que habría que como tejer el hilo que conecta las virtudes teologales, que son el núcleo del pontificado de Benedicto. Todas sus encíclicas son, fíjense, Deus caritas est, Dios es amor, virtud teologal, la caridad, el amor. Después, Spe salvi, la esperanza en la salvación en la esperanza, ¿no? La esperanza en la salvación. Estas dos que hay que leer. Y esto es la segunda virtud teologal, la esperanza. Y después la que escribe, que no publica, Lumen Fidei, la luz de la fe, que la publica Francisco, pero la escribe casi toda Benedicto XVI. Su pontificado oscila en torno a las virtudes teologales. ¿Por qué? Porque como dijo el obispo, la fe cristiana es tener un stand firme en la convicción de que el logos es la prioridad del ser, se nutre del acontecimiento de Jesucristo. Es decir, la fe no es una teoría, no es un sistema de saberes, no es una filosofía, no es una ética, no es un sistema de ritos, no. La fe es un acontecimiento objetivo. Dios se hizo presente y solidario entre nosotros. El verbo se hizo carne. Esto resume un poco el evento que resulta ser la gran noticia que transforma nuestras vidas. Si de verdad Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, esto no es ámbito privado, esto no es para mí, en mi mundo esto me consuela. Los eventos históricos son objetivos, son verdaderos para todos. Aquí está la dimensión universal de la fe. El verbo se hizo carne para todos, de modo que el cristianismo tiene un scope, un alcance universal, porque se trata de un acontecimiento que transforma toda la realidad. El mundo no es igual si Dios vino y habitó entre nosotros a que si Dios no vino y habitó entre nosotros. Pero Alejandro, esto pasó hace 2000 años. ¿Qué nos tiene que decir hoy? Entonces, Joseph Ratzinger piensa que esta experiencia de el amor de Dios que se me revela en Jesucristo tiene el poder para transformar mi vida hoy. Por supuesto que tiene una promesa, la promesa en la vida eterna, ¿cierto? Esa promesa en la vida eterna se nutre o se alimenta de la experiencia que los apóstoles tuvieron de Jesucristo resucitado. Porque ¿qué es Jesucristo resucitado? Es una manifestación empírica que se toca con los dedos y se ve con los ojos. Es una manifestación empírica del triunfo de Dios sobre la muerte, del triunfo de Dios sobre la historia, del poder de Dios para estar como soberano Señor de la historia. Es decir, después de que los apóstoles vieron a Jesucristo resucitado, salieron por todo el mundo con esta palabra en la boca, anástasis, que quiere decir resucitó. Es que si Dios resucitó a Jesucristo, si se nos ha mostrado el poder de Dios así, tú me puedes hacer lo que sea, que en la historia puede pasar lo que sea, que ya no te tengo miedo, porque he visto el poder de Dios por encima de la historia. Esto, además de que conmueve a los apóstoles porque se les revela un amor inefable en la cruz, dice Joseph Ratzinger, Nietzsche ve la oscura y pesimista y miserable visión cristiana. Nietzsche ve con malos ojos la cruz, por supuesto. Pero Joseph Ratzinger dice, la cruz de Jesucristo es el centro del evangelio. Evangelio quiere decir buena noticia. ¿Por qué? Porque en la cruz de Jesucristo yo encuentro una respuesta a la pregunta, ¿quién soy yo?
¿qué significo yo? ¿Qué importo yo para el mundo? Y en la cruz Dios me dice a mí, promé, dice San Pablo, a ti y a ti y a ti, a uno por uno. Tú eres necesario, tú eres una idea que viene del amor de Dios y Dios quiere dar la vida para conservarte, para darte vida y para darte vida plena. Es decir, la cruz revela la densidad de la pregunta por el propio ser. ¿Quién soy yo? La cruz te dice, tú eres el amado por Dios hasta la muerte, el amado por Dios hasta el extremo. Y esto, además, acompañado de la manifestación de poder del resucitado, le da a los apóstoles un entusiasmo y una confianza que transforma ya su vida. Aunque es una promesa de vida eterna, saber del poder de Dios, haberlo palpado, cambia mi vida ya desde ahora, porque le da un tono distinto a mi existencia, le da una perspectiva nueva a cada uno de mis días, a cada una de mis actividades. Ahora puedo vivir desde un horizonte nuevo. Esta es la esperanza cristiana, la esperanza que surge de una nueva vida basada en la experiencia de Jesucristo. La experiencia de Jesucristo transforma mi hoy, aunque me promete el mañana, transforma mi hoy. Por eso decía Joseph Ratzinger, el cristianismo no puede reaccionar con otra actitud más que con alegría. Porque si ante la cuestión del sinsentido que veían los existencialistas, ¿no? Camus, Sartre, el sinsentido, el hombre no tiene sentido, el hombre es un absurdo, el hombre es una náusea, la respuesta es tristeza, melancolía, desesperación, ansiedad, resignación. Bueno, cuando yo veo que mi existencia no es absurda, sino todo lo contrario, es amada y querida por Dios hasta la muerte, de modo que el creador del mundo me dice, tú eres necesario, tú eres importante, yo doy la vida para que tú tengas vida plena. Esto hace que mi existencia ahora tenga ya un tono festivo, porque yo puedo decir, wow, mi existencia es buena de verdad. Mi existencia es buena aunque yo no quiera que sea buena. No es buena porque me parezca buena, es buena porque Dios ha dado la vida por mí, porque vengo del amor y he sido sostenido por un amor extremo. Entonces Ratzinger por eso piensa que la alegría es la nota fundamental del cristiano. Ahora es cierto que también Ratzinger ve que es fundamental al cristianismo un cierto credo, un cierto culto, una cierta moral, pero estos son aspectos secundarios de nuestra fe. Lo esencial de la fe es Jesucristo, y después el credo es una respuesta a la pregunta ¿quién es Jesucristo? El culto es una respuesta a la pregunta de cómo yo le agradezco y alabo y adoro a Jesucristo, y la moral es una respuesta a cómo respondo yo al amor de Jesucristo. Si la moral no se entiende como respuesta al amor de Dios en Jesucristo, la moral es un lastre pesado, cansado, sin sentido. No hay aproximaciones a Dios por la vía de la primacía de la moral. La moral solamente tiene sentido cuando hemos sido heridos por el amor de Dios y se suscita en nosotros ese amor suscita en nosotros un deseo de correspondencia. Y cuando queremos corresponder a ese amor de Dios, ya lo decía el obispo, la respuesta de Jesucristo es: tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Es decir, sí me puedes amar, yo di la vida por ti y tú me puedes amar de regreso. Tú también tienes que dar la vida por mí, eso espero. Y me encuentras allí, en tu prójimo, allí estoy yo, allí me amas de regreso. Pero el amor humano siempre es respuesta a un amor primero. Por eso el acercamiento al cristianismo siempre tiene que comenzar por poner a alguien delante del amor de Dios. Una vez que el amor de Dios nos conmueva y nos provoque, bien, habrá espacio para responder, habrá espacio para explicar las cuestiones morales, pero primero el encuentro con el amor inefable de Dios. Bueno, menudo desafío, ¿no? Dejarnos tocar por ese amor. Mira, yo estaba recordando primero, claro, que hay una continuidad muy bonita con esa acentuación que hace el Papa Francisco en la misericordia de Dios. Responde a esto mismo. ¿Qué es la misericordia? Dejarse tocar por el amor de Dios. La moral viene después y el Papa Francisco nos está recordando esto. Y luego dos citas cortitas de como Papa. La primera que tiene que ver con la cruz, con el sufrimiento, y la segunda con los jóvenes. Y así los jóvenes les echo un lazo para luego. En un programa de televisión en el que un grupito de niñas le empieza a preguntar, le preguntan por qué los desastres naturales, por qué el sufrimiento, ¿no? Y el Papa les responde: no tenemos respuesta, pero sabemos que Jesús sufrió como vosotros, inocente, que el Dios verdadero que se muestra en Jesús está a vuestro lado. Aunque no tengamos respuestas y la tristeza no pase, Dios está a vuestro lado. Y tenéis que estar seguros de que os ayudará. O sea, esto habla de la esperanza de alguien que ha pasado por lo mismo que yo y lo ha vencido, ¿no? Y la segunda frase, porque si no ya no me la vas a dejar leer, dice: queridos jóvenes, esta frase 18 de agosto de 2005, Colonia, Alemania, primera Jornada Mundial de Jóvenes, donde tuve la gracia de estar. Por cierto, fue una sorpresa, ¿eh? Cuando fallece Juan Pablo II, que fue el iniciador de las Jornadas Mundiales de la Juventud, todos decían:
¿Y ahora qué va a pasar con las JMJ? Si Juan Pablo II fue su inventor. Pues llega Benedicto y dice, no, esto hay que seguir adelante, esto es una cosa muy buena. Y fue a Colonia y la expectativa era, pero irán los jóvenes. ¿Irán los jóvenes? Bueno, se llenó aquella cuestión, éramos muchos cientos de miles de jóvenes. Bueno, en ese contexto dice, queridos jóvenes, la felicidad que buscáis, la felicidad que tenéis derecho a tener, tiene un nombre y un rostro, Jesús de Nazaret, escondido en la Eucaristía. Solo Él da plenitud de vida a la humanidad. ¿Qué te parece? Brutal. Pero, a ver, hay una idea de Joseph Ratzinger en la encíclica Spe Salvi que tienen ya en su librito. Porque allí, ante la pregunta del sufrimiento, Joseph Ratzinger explica que Dios nos consuela. ¿Qué quiere decir consolar? Consolar quiere decir compadecer con nosotros, porque cuando alguien se compadece de ti, alguien experimenta contigo tu padecimiento y tu soledad, y en ese sentido ya hay una primera salida de la soledad. En el abrazo con alguien que te consuela, uno experimenta un primer momento de recuperación. Y eso es lo que hace Dios con el ser humano. No nos quita el sufrimiento, desde luego que no nos lo evita en ese sentido, no. Pero lo padece junto con nosotros y en esa medida experimentamos el abrazo de Dios que nos consuela sufriendo a nuestro lado, ¿no? El sentido de la vida. Mira, ya se nos está acabando el tiempo, esto es interesantísimo, pero una última pregunta y con eso ya vamos concluyendo, pero quisiera dejar preparado el terreno para la mesa que va a venir a continuación, después de un pequeño break, sobre el diálogo interreligioso. ¿Qué tan importante o qué rol jugó esto en la vida como profesor, como obispo y como papa de Joseph Ratzinger? Yo diría muy brevemente que es un tema prioritario para él, la unidad de los cristianos. ¿Por qué? Porque de la unidad de los cristianos depende la credibilidad de la fe cristiana, en primer lugar. Y luego el diálogo con otras religiones es fantástico en Joseph Ratzinger. Les recomiendo leer un libro que reúne muchos artículos sobre cómo se relaciona el cristianismo con otras religiones. Fe, verdad y tolerancia. Magnífico libro. Ahora, déjame responder con una anécdota. Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, Papa emérito, seguía preocupado por este tema de la unidad de los cristianos y estaba detrás, esto lo acabo de oír de una de las personas que forma parte de este proyecto, estaba detrás de un movimiento para reunir o trabajar en la unidad entre católicos y ortodoxos. Él echó a andar un grupo de personas, no sé si lo echó a andar él, pero al menos lo apoyaba y se reunía con ellos periódicamente, en el que viven ortodoxos y católicos juntos. ¿Por qué? Porque estaba convencido de que las cosas no podían simplemente quedarse en firmar declaraciones conjuntas. Los luteranos y los católicos declaran que Jesucristo, ok, sí, está bien, pero eso no nos termina de unir. Al final cada quien sigue en su propio mundo. ¿Cómo logramos esa unidad? Tenemos que aprender a vivir juntos otra vez. Entonces, Benedicto XVI estaba detrás de este proyecto en el que hay una pequeña comunidad de 20 personas que viven juntos, ortodoxos y católicos, y un día celebran la liturgia del modo ortodoxo, y otro día del modo católico, y otro día del modo ortodoxo, y otro día del modo católico, y un día las clases de teología las da un católico y otro día las da un ortodoxo. Tal. Era una de sus inquietudes más profundas en el corazón y se nota en los grandes logros que tuvo el ecumenismo durante su pontificado. Pocas veces se ha hablado tan bien de un papa por parte de otras religiones. Se sentían escuchados los judíos, se sentían comprendidos, se sentían escuchados también los luteranos, los anglicanos. Abrió muchos espacios también para que los anglicanos que quieran recuperar la comunión con Roma puedan hacerlo, e incluso conservando algunas costumbres propias de su comunidad anglicana. En fin, para no extenderme mucho, era una de sus prioridades como teólogo y como papa. Bueno, yo doy fe de esto porque ahora otra incidencia, y ya termino, se lo prometo. Yo formo parte de un círculo de discípulos de Joseph Ratzinger, no los que han sido discípulos directos de él, sino los que han estudiado su magisterio, su doctrina. Y parte de este movimiento, de este grupo, no es un movimiento, es una asociación, son varios ortodoxos que han estudiado la teología de Joseph Ratzinger, porque en este sentido es muy racional y muy significativa para ellos también. Conozco personas que forman parte de esta comunidad y alguno de los encuentros de estos nuevos discípulos de Joseph Ratzinger ha sido en Constantinopla. ¿Qué les parece? Entonces, realmente para él fue una prioridad, y también el diálogo, como tú decías, con nuestros hermanos cristianos, ¿no? Sí. Yo creo que tiene un gran músculo Joseph Ratzinger para ese diálogo porque está profundamente familiarizado con los padres de la Iglesia, que gracias a Dios son un patrimonio común
común de las distintas denominaciones cristianas, y también es muy bíblico. Joseph Ratzinger es un pensador que piensa con la escritura en la mano, lo cual también abre cauces de diálogo con nuestros hermanos separados. Sí. Muy bien, pues yo creo que este banquete primero, ¿verdad? Se merece un fuerte aplauso para Alejandro. Agradecemos al doctor Alejandro Sada Mier y Terán y a Esther Gómez de Pedro por compartir con nosotros estas reflexiones y por el aporte que significan sus palabras para conocer más a Joseph Ratzinger y su legado. Para finalizar este momento, invitamos a la señora Rosemary Junge-Raby, rectora de Santo Tomás Temuco, para que pueda subir al escenario para hacer entrega de un presente. Sí. Ahí viene llegando. Sí. Ahora está presente. Sí. Sí. Tenemos entonces reconocimientos para nuestros dos participantes de este primer momento. Vamos a hacer la fotografía oficial de este primer espacio. Muchas gracias.